El Colegio de México presenta Hacia el Mundo, un podcast del Centro de Estudios de Asia y África. Bien podría decirse que en el principio estaba Mesopotamia. Sin duda una de las candidatas para considerarse como la lengua registrada más antigua del mundo es el sumerio, de por ahí del cuarto milenio antes de nuestra era. Sumerios, acadios, babilonios nos legaron grandes dioses, héroes insignes, mitos inmortales. Platicaremos de todo ello y de traducción y de la constante actualización de estos arquetipos con Francisco Segovia, que es poeta, traductor y lexicógrafo del Diccionario del Español de México. Bienvenidos a Hacia el Mundo, el podcast cultural del Centro de Estudios de Asia y África. Querido Pancho, es un verdadero placer tenerte aquí. Logré convencerte de que vinieras a charlar con nosotros. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. No sé si voy a decir nada realmente importante, pero... Bueno, lo que se trata es que disfrutemos de la charla y que invitemos a otras personas a acercarse a este y otros temas afines. Bueno, tú siempre has sido un lector ávido y amplio, diría yo, con una cantidad de temas muy amplios entre tus intereses, pero hay varios, pero hay por ahí uno que va y viene constantemente, me parece, que te ha ocupado de manera sostenida, casi sistemática, ¿no? Se trata de la saga de Gilgamesh, ¿no? Esa enorme constelación de relatos y de poemas que surgieron originalmente en sumerio, pero que después pasaron al acadio y otras lenguas, ¿no? Entonces, en lengua sumeria, bueno, este no es el sumerio, pero, ¿no? Pues tenemos la concepción de las historias más añejas y paradigmáticas, fundacionales incluso, de las que tenemos conocimiento, ¿no? Los relatos de la creación del diluvio, por ejemplo, ¿no? ¿Sientes que estos poemas primero los del diluvio y de la creación, tienen esa impronta tan grande, que es gratuito, que no es gratuito? ¿Por qué esos temas, digamos, tan ahí recurrentes en nuestra concepción literaria y no literaria? Bueno, relatos sobre el diluvio hay muchos, hay en muchas culturas. Hay quien se ha imaginado que es como una especie de arquetipo de la humanidad. Hay quien ha propuesto, pues desde ideas que tuvieron su chiste hasta ideas francamente locas, ¿no? Hay quien dice que se refieren todos al deshielo, el de la última glaciación, después del cual empezó la cultura, digamos, la cultura sumeria y un poco después la egipcia. Y no sé, es un tema que aparece en muchas culturas y yo me imagino que sí hay algo común en toda la humanidad con esos relatos. No todo lo demás es tan común, pero es un hecho que muchos de los relatos que hicieron los sumerios y luego adaptaron los acadios pasaron luego a la Biblia, ¿no? Definitivamente. El relato del diluvio primero aparece en Sumeria, donde el héroe se llama Sisudra, en acadio se llama Utanapishtim y ya en la Biblia se llama Noé. Pero el relato es básicamente el mismo, ¿no? Dios, aunque es monoteísta ya en la Biblia, pero los dioses antes decretan el fin de la humanidad y la ahogan, ¿no? Con todo y todos los bichos terrestres, ¿no? Nadie se ha fijado mucho en que todos los animales marinos son antediluvianos. Claro. Porque esos no se ahogaron, ¿no? En el diluvio. Sí. Sí, ese relato es fascinante en las dos, incluso más en el caso del Gilgamesh, que está mucho más extendido que en Génesis. Pero no nos vamos a detener mucho en eso, ¿no? Los tenemos ese que es como un relato fundacional de nuestra civilización, al menos entre comillas occidental, ¿no? Porque en realidad aquí esto empieza en Oriente Medio. Esto sí es Oriente Medio, pero también hay un relato del diluvio entre los mayas. Y entre los antiguos indios. O sea, que es bastante similar. Se ve que es ¿no? Sí, que es un tema. Y claro, también otro de los temas que es
añejo y quizá profundamente humano es el del erotismo y el del amor, ¿no? En la antología Primer Amor tenemos ejemplos de poesía romántico-erótica sumeria, ¿no? Y egipcia también, ¿no? De hecho, así empieza el libro, ¿no? Sí, en el poema de Gilgamesh hay una escena, la humanización de Enkidu. Enkidu es un personaje al que forman de barro como Adán, es muy Adán y vive como salvaje en la selva y es amigo de los animales y todo eso, hasta que se encuentra con una mujer. Y ahí es muy directamente la sexualidad la que humaniza, digamos, a este hombre salvaje, medio bestia. Pero a lo largo del poema te das cuenta de que no se quedó en la pura sexualidad, sino que siguieron estando juntos, digamos. Ella era una hieródula, es decir, una prostituta sagrada del templo, a la que manda el rey Gilgamesh para humanizar al hombre bestial. Y no es solo un encuentro y su humanización, sino que se quedan juntos durante mucho tiempo hasta la muerte de él, ¿no? Los poemas, los relatos sumerios, pues, eventualmente habrían de formar parte del magnífico poema de Gilgamesh, ¿no? Que podremos considerar como una creación literaria por derecho propio. Aún se utiliza mucho material preexistente, ¿no? Y se convierte también de alguna manera en la cumbre de la literatura babilonia. ¿Podremos considerar esto como la génesis de nuestra literatura? En cierto modo sí. O sea, los poemas sumerios cuentan las historias de Gilgamesh como un ciclo de poemas, digamos, que todos se refieren a Gilgamesh, pero no están articulados en una sola historia. Los lees y todos ellos están incluidos en la versión acadia, que ya es otra lengua, es una lengua semítica, ¿no? Y ellos sí los ponen en secuencia y los hacen depender uno de otro y les cuelan dos poemas que, aunque existían también en sumerio, los sumerios no consideraban parte de la historia de Gilgamesh. Consideraban el diluvio como un poema aparte del ciclo de Gilgamesh. Los acadios sí lo integran y lo meten o sea, buscar la vida eterna. Sí va el sumerio a buscar a Noé, digamos, pero se sabe ya que Noé, en otro poema se cuenta la historia, y aquí los acadios lo cuentan en el mismo, el diluvio. Sí podríamos decir, a mí me gusta pensar que el héroe, antes de que apareciera, antes de que apareciera Homero y la Odisea, el poema que inundaba toda la cultura del Medio Oriente era el poema de Gilgamesh. Y hay quien sospecha que todavía Homero escuchó recitar la epopeya de Gilgamesh. Esa versión ya encarrerada, digamos, puesta en secuencia de eso, ya es una epopeya, ya no es, ¿no? Ya se llama epopeya de Gilgamesh. Desde luego. Les gusta imaginar que los últimos recitadores, entre el público de los últimos recitadores de Gilgamesh estaba Homero, que digamos fue el que reemplazó el prestigio del Gilgamesh con el prestigio de la Odisea y la Ilíada, ¿no? ¿Y te imaginas que podría haber sido así? Sí, ¿O es más una elucubración literaria? Todo esto es tan antiguo que uno no sabe muy bien, pero por ejemplo, aparece por ahí en las obras de Eliano un tal Gilgamo que nació de un águila, que lo trajo un águila, y eso es netamente un héroe solar, ¿no? En la mitología, e incluso aparece una figura de ese Gilgamo en una iglesita en Francia, y hay quien supone que es el origen, bueno, que está en la base de un caballero medieval de Sir Gawain, o Galván, como se llama en la tradición española, porque tiene esa característica en ciertas historias de que mientras el sol va subiendo, va aumentando la fuerza de Sir Gawain, y cuando se pone el sol va disminuyendo su fuerza, y eso también se contaba de Gilgamesh. Entonces, por lo visto, su influencia
quedó subterránea, digamos, pero todavía por ahí anda hasta que se descubrieron las tablillas, ¿no? Y quizá en este sentido, digamos, pensemos que cuando se extinguieron Asiria y Babilonia, pues, no sé, ya habían vivido más del doble de los 20 siglos que esta civilización que conocemos hemos vivido, ¿no? O sea, es algo colosal, ¿no? Es muchísimo tiempo atrás, pero además también mucho tiempo en el que estas historias, estas canciones se estuvieron contando y contando y contando, ¿no? Entonces, pensando en ello, en que son relatos, mitos, canciones tan viejas y tan recicladas, ¿por qué habría que prestarles atención? ¿Qué nos pueden decir todavía? Bueno, sí te puedo decir, la primera vez que yo leí el poema de Gilgamesh, me impresionó. O sea, cómo algo escrito, y digo escrito literalmente, o sea, que se puso por escrito, es uno de los poemas más viejos que se han puesto por escrito, hace 5,000 años o algo así, te puede pegar como si fuera un poema escrito hace 20 minutos. Quiero decir, las características humanas que hay ahí, la historia que hay ahí, digamos que todo lo que uno pensaría que hace a los humanos, todo está ya puesto ahí. Me acuerdo que Antonio de la Torre se burlaba de los que decían, bueno, eso ya existía, como no hay nada nuevo bajo el sol. Y se burlaba diciendo, ah, sí, ya los babilonios, ¿no? Bueno, en cierto sentido sí, ya los babilonios. Ya hasta la cerveza. Hasta la cerveza. Bueno, sí, Sumeria antes de que Babilonia, ¿no? Sí, hacían cerveza. Entre los documentos más antiguos hay un libro muy bonito que se llama, en español se llama La historia comienza en Sumer, pero en inglés se llamaba algo así como los primeros 100 de la historia, ¿no? La primera cerveza, el primero que se fue de pinta, el primero, ¿no? Son 100. Es notable que no solo haya cuentas, ¿no? En las tablillas, sino que haya recetas de cocina, haya poemas, haya relatos, haya también cuentas, hasta vocabularios, o sea, diccionarios, ¿no? A su manera, o sea, todos los sumerios ya inventaron la rueda, ¿qué más te digo? Sí, ¿no? Ya. O sea, inventaron la rueda y con ello los carruajes, las carretas, ya con eso habrían sido fundamentales para la historia humana, ¿no? Pero además inventaron la escritura, o sea que... Quiero decir, la rueda debió inventarse en varios lugares al mismo tiempo y la escritura también. Pero nuestro testimonio más antiguo de ambas cosas es Sumeria. Y sería casi equivalente a decir que prácticamente inventan también la literatura, ¿no? Es decir, evidentemente sucedió en algún otro lugar del planeta algo parecido, pero como dices, registrado y de manera coincidente, aquí nace la literatura con todo lo que se Los enseña, egipcios ¿no? están muy cerca, ¿no? Pero fueron antes sumerios. Los sumerios. Ya mencionaste algunos de los personajes, pero ¿qué otros personajes, qué temas son los centrales, los que vienen y van en la epopeya de Gilgamesh? Es decir, ¿qué es lo que le hace tan humano? Bueno, de entrada, Gilgamesh es un tirano, ¿no? Es hijo de una semidiosa y tiene parte y de un mortal. Entonces, en parte es divino, en parte es mortal, ¿no? Eso tiene que ver con la descendencia de las dinastías reales y ese tipo de cosas. Pero el hecho es que es un tirano y sus súbditos se quejan al cielo y el cielo, para poner freno a su intrépido corazón, como dice el poema, hacen un hombre de barro, le soplan la vida, como sabemos que suele ser, y lo echan al monte, pero es casi un gemelo de Gilgamesh. Es un poquito más bajito, pero un poquito más ancho de hombros, ¿no? Y lo ponen para que lo contenga, ¿no? Y este hombre, cuando lo civiliza, digamos, la hieródula, muy pronto no, va entrando paulatinamente a la civilización. Primero vive con cazadores, luego vive con pastores, luego vive, ¿no? Lo van llevando de la mano, ella lo va llevando a la... Y cuando le cuentan lo que hace es que Gilgamesh
ejerce el derecho de pernada, que es una institución horrible que permitía que los reyes pues se acostaran con las vírgenes antes de la noche anterior del matrimonio, ¿no? Antes que sus esposos. Entonces monta en cólera y es la primera revuelta, también el primer rebelde. Enfrenta a Gilgamesh y de hecho lo derrota. Y en una escena muy inexplicable que nadie dice por qué, qué pasó, cuando Gilgamesh hinca una rodilla en el suelo, Enkidu lo levanta y le dice, eres grande, Gilgamesh. Y ahí, a partir de ahí comienzan a tener sus aventuras juntos y comienza una historia de amistad, de amistad y compañerismo tremenda. Hay quien, bueno, exagerando, dice que es una relación homosexual y no sé qué. Daría igual. Es una relación muy intensa y pasan todas esas aventuras que cada una tiene su chiste, pero digamos lo que impacta mucho es que en un momento muere Enkidu y Gilgamesh se espanta. Dice, también yo me voy a morir. Digamos que adquiere conciencia de la muerte. Exacto. Y entonces emprende la búsqueda de la vida eterna. Va a buscar a Noé, digamos, porque Noé, como salvó a la humanidad, los dioses, Utnapishtim, ¿no? Utnapishtim, en este caso, sí. A él y a su mujer les conceden la vida eterna. Son los únicos a los que los dioses conceden la vida eterna. Y Gilgamesh va a buscarlos para pedirles el secreto. Sóplenme cómo le hago. Y Utnapishtim le dicen no se puede. La vida eterna la dieron una vez. Y entonces Gilgamesh vuelve derrotado. O sea, es una lección para un moderno que el final no sea el clímax, ¿no? Sino que el final... Más sobre el fracaso. Al final, sí, el final llega a Gilgamesh, que se trae al barquero, que cruza el río de la muerte, el equivalente a Caronte. Caronte, sí. Se lo trae a enseñarle su obra material como rey. Mira, aquí están las murallas de Ur. Este se llama Ur-Shanabi. ¿Para quién trabajaron mis manos, Ur-Shanabi? ¿No? ¿Para quién se agotó mi sangre? ¿Para quién? Es un poema sobre el fracaso, ¿no? Sí, es tremendo. Es tremendo, ¿no? O sea, se cala, ¿no? Como dices, sí, uno lo lee, podría haber sido escrito ayer, ¿no? Sigue calando. Aquí vale la pena señalar que, bueno, porque quizá hay algunas personas en el público que no lo sepan, que no sean parte de la comunidad del Colmex, pero el Colegio de México tiene publicada una traducción de la epopeya de Gilgamesh. Apareció en 1994 y se ha reimpreso y reeditado cualquier cantidad de veces, ¿no? Es uno de los títulos quizá más vendidos todavía de las publicaciones del Colegio de México. De hecho, también se publicó al menos una vez en España en un sello editorial distinto. No sé si en otros países de habla hispana, ahora mismo no lo sé. Esta proeza pues, fue obra de Jorge Silva Castillo, que fue profesor del Centro de Estudios de Asia y África. Y sé que tú tuviste contacto bastante con Jorge Silva, el traductor. Cuéntanos un poco de ello, ¿no? Cuando yo leí el primer Gilgamesh, estaba impactado y ya trabajaba aquí en el colegio en el diccionario y había un corrector en publicaciones que también, bueno, se lo comenté y me dijo, a mí también me encanta, no sé qué. Y los dos escribimos, ahora sí que sendos ensayos sobre Gilgamesh, que no nos iba a publicar nadie porque a nadie le interesaba Gilgamesh. No parecía, pues, que a nadie le interesara y porque eran largos y si te publicaban ensayos eran cortitos. Y entonces decidimos hacer una revista para publicar esos dos ensayos. Y él me dijo, Gerardo Torres, es poeta también, Gerardo Torres me dijo, hay una persona que traduce de tablillas en México, solo una, hay que buscarlo. Y entonces estuvimos busque y al final dimos con él y resulta que estaba a 2 puertas de mi cubículo, ¿no? Pero no lo conocíamos.
Él antes de que yo publicara el ensayo me hizo 1000 comentarios y me puso a leer montones de cosas aquí abajo en esta misma biblioteca. Y yo me fui de México. Él no había traducido el Gilgamesh. Pero cuando volví me dijo, ¿qué crees que hice? Traduje el Gilgamesh. Yo no tenía trabajo, me había ido del colegio. Y me dijo, ¿no quieres tú ser el editor, digamos? Hoy diríamos el editor, el corrector, ¿no? De la edición. Y le dije, yo encantado, ¿no? Y entonces hicimos, esta fue la primera, ¿no? Hay una cosa muy curiosa. Las tablillas del Gilgamesh se han ido descubriendo poco a poco, ¿no? Exacto. Entonces él, pues lo que falta, pues lo intuye y pone, esto me lo invento, ¿no? Entonces se inventó el principio, los 3 primeros o 4 primeros versos y los publicó. Años después, ya llevaba muchas ediciones del libro, descubrieron una tablilla que tenía los 4 primeros versos y eran exactos los que él había adivinado. Él era el único mexicano capaz de leer tablillas cuneiformes. Había habido otro, que era Luis Astey, pero Luis Astey, digamos, no se dedicó a eso y entonces, aunque él hizo una versión del poema babilonio de la creación, el Enuma Elish, digamos que la hizo sí pudiendo leer más o menos cuneiforme, pero basándose mucho en el francés, entonces perdió, digamos, eso y se dedicó después a otra cosa. El que sí continuó con cuneiforme fue Jorge Silva, que no dejó discípulos. O sea, en México, que yo sepa, ya no hay nadie capaz de leer cuneiforme. Aunque no era sumerio lo que leía, él leía acadio, en especial un dialecto del acadio, ya no me acuerdo la ciudad de cuál era. Sí, es una pena que ya no haya habido continuidad de ese trabajo. Pero sí hizo luego discípulos, se fue a vivir a Argentina y allá hizo discípulos. Sí, allá me parece todavía hay alguien, ahora olvidé su nombre, es una pena si no escuché esto, pero bueno, nos acordamos. Pero quizá hay que recalcar eso, que es de un mérito innegable y abrumador. Se tradujo directamente del acadio, ¿no? No estamos hablando de cualquier cosa, es hercúleo esto, ¿no? Pero además no solo eso, sino tiene más traducciones inéditas. Que habría que rescatar quizá en algún momento, ¿no? Hemos charlado de ello. Sí. Pero lo otro es subrayar que no solamente es que tenía la capacidad de hacerlo directamente, leyendo las tablillas, ¿no? Sino no un texto editado, sino las propias tablillas. Pero la otra es eso, que tenía la intuición, pues yo diría literaria, de poder sugerir cosas que a falta de tener el texto terminan siendo certeras, porque, digamos, tiene un conocimiento muy amplio, ¿no? Entonces, si no mal recuerdo, pues es justo el inicio, ¿no? De todo del poema. Son los primeros versos. Que dice, quien vio el abismo, fundamento de la tierra, quien conoció los mares, fue quien todo lo supo. Y luego se sigue. Pero... curiosamente, lo que pasa es que con el Gilgamesh, es que también es un libro que le dicen, que otro dice, ¿no? O sea, haré que el mundo conozca, dice, ¿no? Eso quiere decir que al autor se lo contaron, es de segunda mano, como ocurre en muchas... Claro. Eso siempre me ha llamado la atención. Ocurre en el Quijote también, ¿no? El Quijote se lo cuenta así de jamete a Cervantes y muchas grandes obras vienen de alguien que no sabemos quién es, ¿no? Perdón, regresando, como ese caso en particular del inicio es interesante porque él decía, bueno, varios de los que me han antecedido, que han traducido esto al inglés, al francés, al alemán, a esto que no teníamos lo traducen como quien vio todas las cosas, quien vio todo, o quien vio no sé qué más. Y él utilizó más bien algo distinto, que era el abismo, que no es todas las cosas el abismo, pero porque se refería a las
a la fuente donde emanaban las aguas primordiales, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo. Claro, lo dice una hora ya que él lo tradujo, ¿no? Pero es una genialidad, ¿no? Es una genialidad. Es decir, nadie se lo había cuestionado y se repitió como una traducción asumida, pero errada, ¿no? Eso es... Sí, es milagroso. Yo creo que sí es inspiración. Es inspiración. Es inspiración. ¿No? Y luego el texto en general o sea, su traducción fluye muy bien, ¿no? Creo que él en su introducción es un poco humilde, ¿no? Sí, dice, dice, voy a hacerla sonar, espero que sí, suene. Sí. Yo le propuse alguna vez que hiciéramos una versión juntos en metro español. O que hiciéramos una versión, o le dije, ¿qué tal si yo hago una versión más cortita, más así, pero tú me la firmamos los dos, una versión en octosílabos, como son los corridos, ¿no? Donde se cuentan historias de México, y para niños. Y me dijo, pues tú éntrale, pero pues no le entré y se murió Jorge Silva y ya no lo hicimos, ¿no? Pero sí, desde luego, es algo que siempre he tenido en la cabeza. Es que creo que el Gilgamesh es tan poderoso como cualquier otra epopeya o cualquier otra, o la Ilíada o la Odisea. Y en efecto ha quedado un poco relegada. Como eclipsada por el mundo helénico. Eclipsada, bueno, fue olvidada ¿no? durante muchos siglos y no ha logrado, digamos, adquirir o que se le reconozca la importancia que tuvo y que tendría si la gente la leyera más, ¿no? Es tan poderosa como su mitología es tan poderosa como la mitología griega. Y su literatura es tan poderosa como la literatura griega. No le pide nada, pues, o sea, y no aprovecharla es un gran desperdicio, ¿no? O sea, tenemos, no sé, a la India le pasa lo mismo. La India tiene una potencia mítica y literaria brutal, ¿no? Egipto no tanto. O sea, tiene una potencia mitológica fuerte, pero ¿dónde hay un Gilgamesh o dónde hay una...? Es muy raro eso, 5,000 años de historia y no hay una Ilíada, una Odisea, un Gilgamesh, un Ramayana. Qué raro, ¿no? Pero a lo mejor lo hubo y simplemente no lo hemos encontrado y ojalá lo encontremos si lo hay. Ojalá, ¿no? Parece un poco ya difícil, ¿no? Que no haya ningún indicio, ¿no? Que refiera al menos, que haya una alusión, ¿no? Pero bueno, un poco en ese tenor de reconocer que es como un manantial inagotable y que no se le ha hecho justicia. Tú mismo has estado trabajando en vamos a hacer una reelaboración, al menos desde algún otro punto de vista, pero ¿nos puedes contar de este proyecto? Sí, como no hice nunca esa versión con Jorge Silva en verso y eso, pero me importa tanto el poema de Gilgamesh, me importa como poema fundacional de la humanidad, y creo que se debe contar otra vez esa historia una y mil veces, como se ha contado una y mil veces la Ilíada y la Odisea y la mitad de la Biblia. Sí. Me dio por hacer una versión mía de esa historia, muy apegada a la historia, aunque y a veces incluso los versos, a veces incluso citando los versos, seguirla muy de cerca y volverla a contar ahora en español y digamos manteniendo con cierta prudencia lo que hace difícil la lectura del original. El original, como es antiguo y aunque se escribió, se le nota mucho que es una versión oral para ser cantada. Y la poesía cantada era poesía oral y es muy reiterativa. Entonces repite demasiado los mismos versos y eso puede llegar a ser cansado. Para la sensibilidad moderna. Para la sensibilidad moderna. Para la sensibilidad poética moderna, porque en una canción sí te chutas las repeticiones. Eso es cierto, ¿no? Tienen coros.
tiene coros y tiene un estribillo que, ¿no? Somos menos tolerantes con la literatura para eso. Entonces mi versión, con todo y que sí lo hace, sí reitera mucho, lo mantiene un poco más en el umbral tolerable, digamos, para... Y bueno, es una obra que sigue, interpreta y mete mucho también de mi propia cosecha. Y hemos estado pensando que el proyecto tiene que seguir, o más bien lo vas a verter en verso libre, verso medido, con o sin rima. No, es verso libre, incluso mezcla verso con prosa. Lo que últimamente en mi poesía me ha estado pasando que como que estoy tendiendo al escenario, ¿no? A que el poema se escriba para ser dicho en voz alta y frente a un público. Entonces tiene mucho de teatral y lo que es en prosa, digamos, es como las indicaciones escénicas, digamos, ¿no? Te sitúan no sé qué y luego chum, ocurre la escena en donde alguien se echa su parlamento, ¿no? Es decir, que no está completamente olvidada la parte oral, ¿no? O sea, está rescatada de cierta manera, ¿no? Bueno, pero es que yo diría que la parte oral sería la otra, sería la parte en verso. Claro, O sea, sí, porque no existía no existía la prosa. La prosa es lo que es un invento posterior. O sea, la poesía siempre ha existido desde que existe ser humano. La prosa, tal como la concebimos hoy, tuvo que esperar a que se inventara la escritura. claro, pensaba más bien en el carácter de escenificación en el que estás pensando. O sea, está como rescatado de alguna manera pues, una naturaleza oral en el original. Me gustaría si pudieras leernos algunos fragmentos para que pues el público tenga una apreciación de cómo sonaría un Gilgamesh en español moderno. Otra de las escenas impactantes de Gilgamesh es que, muerto el amigo, lo invoca. Primero pide permiso a los dioses, les dice, déjenme hablar con mi amigo muerto, y nadie lo pela hasta que uno por fin le dice, órale, y entonces deja que aparezca su amigo y le dice, cuéntame cómo es, ¿no? Estar muerto, cómo es estar allá abajo. Y este le dice, no, te sentarías a llorar. Y le dice, pues me sentaré y lloraré, ¿no? Y entonces pues, le describen los horrores, ¿no? Antes de volver a desaparecer. Entonces yo sí hice una versión de eso que sigue muy de cerca, pero aprovecho para meter algunas cositas mías también que no están en el poema de Gilgamesh. Como un soplo salió la sombra de Enkidu, del fondo del infierno salió a la luz del día y a la luz de las palabras. ¿Ves? Eso, por ejemplo, la luz de las palabras, pues es muy moderno, ¿no? Sí. Aunque el libro de los muertos es el libro de salir a la luz también. Bueno, todo es la misma cosa. Vuelvo a empezar. Como un soplo salió la sombra de Enkidu, del fondo del infierno salió a la luz del día y a la luz de las palabras. Gilgamesh lo abrazó, lo besó, le dijo, cuéntame, amigo mío, cuéntame cómo es tu vida en el infierno, qué se ha callado ya dentro de ti, qué cosas no te dices ya a ti mismo y qué han dejado de decirte a ti las cosas, qué palabras no recuerdas, de quién te has olvidado, qué ha quedado fuera de la luz de tu mirada, qué cosas te han quedado para siempre del lado de la sombra y ya no ves y solo acaso intuyes como sombra en las sombras. Cuéntame, amigo mío, cuéntame cómo es la vida en el infierno. No, nada te diré, nada te contaré, pues si supieras cómo es la vida en el infierno, te sentarías a llorar. Me sentaré y lloraré. Mi cuerpo que tantas veces abrazaste como se abraza a una esposa, lo devoran ahora los gusanos igual que un trapo viejo. Un apenas roce vuelve polvos, yemas, mondas de mis dedos, como cascajo de cigarras. Mi cuerpo todo es polvo acumulado en una grieta. ¡Ay!, gritó Gilgamesh y se cubrió la cara con las manos. ¡Ay!, gritó Enkidu y se ensombreció su sombra. Al que tuvo solo un hijo, ¿lo has visto tú en el infierno? Sí, lo he visto.
mira amargamente la escarpia de donde cuelgan sus pellejos y llora sin cesar y sin consuelo. Al que fue golpeado por el mástil en el mar, ¿lo has visto tú en el infierno? Sí lo he visto. Ese grita a su madre que arranque su piel del clavo. Al que yace sin tumba a media estepa, ¿lo has visto tú en el infierno? Sí lo he visto. Su espíritu no tiene descanso en la tierra. Al que no tiene a nadie que se ocupe de su alma, ¿lo has visto tú en el infierno? Sí lo he visto. Ese come la costra que rasca de las ollas y los restos de comida que lanzan a la calle. ¡Ay!, gritó Gilgamesh y se arrojó a la tierra. ¡Ay!, gritó Enkidu y se arrojó a la tierra. Fabuloso. Me gusta mucho. ¿Qué cosas son las que, digamos, no calca la historia original? ¿Dónde hay libertades, por ejemplo? Por ejemplo, aquí las preguntas y respuestas están en Gilgamesh, pero la primera parte del poema que dice que has dejado de decirte a ti mismo, por ejemplo, eso sí no es muy antiguo, que digamos, ¿no? Es moderno. Entonces, hay eso y hay alusiones también en el poema. Por ejemplo, describe una silla como una persona que está hincada y entonces dice que la silla es franciscana, porque también aquí ocurre que la historia se la está contando a alguien a quien lo cuenta. Entonces ¿Quién le cuenta a quién? Hay un yo del poema, digamos, a quien le cuenta la tabernera, que es la última persona. Yo no estoy seguro que sea la última, porque es un poco ambiguo, que ve Gilgamesh antes de entrar al mundo de los muertos, digamos. Ve a una tabernera que se llama Siduri, que le dice más o menos el consejo más sensato que se da en la vida, que es: llénate la panza y sé feliz. ¿Para qué te metes en todo este lío de ser inmortal y eso? Vete con tu mujer y pásatela bien, ¿no? Entonces, en este poema es Siduri la que le está contando a alguien que viene del futuro de Siduri, ¿no? Que sabe quién es San Francisco. Y entonces describe la silla como que está hincada y que por eso es franciscana, ¿no? Tengo esa impresión yo de que las sillas de palo, las sillas de madera, como que están hincadas, ¿no? Como que están en penitencia, haciendo penitencia. Entonces, él en realidad viene, pues claro, viene al mundo de la muerte y ella está ahí eternamente y él puede venir de la época que sea y contarle la historia de Gilgamesh. Y eso es lo que ocurre. Él viene al mundo de los muertos, es decir, le está contando la historia a un muerto que todavía no sabe que está muerto. Que es una manera muy, muy ingeniosa, válida, pero también muy linda de actualizar la historia de Gilgamesh. Es un recurso muy interesante. ¿Hay algún otro fragmento que te gustaría leer? Si quieres, a ver, uno cortito. Este que describe la ciudad. Como anillos en el agua se extiende la ciudad, como círculos concéntricos del golpe de una piedra hoy perdida bajo el agua. La fuerza de sus ondas mengua más y más mientras más se apartan ellas de su centro, hasta que al fin se pierden, se disuelven al rozar las playas, los montes, las llanuras. En el centro, como un hueso de dátil, vive el rey, rodeado de clero y corte. En un palacio de piedras apretadas vive el monarca, como la abeja reina en el panal. Luego vienen las casas de ladrillos de adobe de oficiales, comerciantes y artesanos, puestas en hileras como ajos ensartados en sus ristras. Tras la muralla, las magras chozas campesinas con sus paredes de juncos apenas amarrados por el lodo. Y ya raleando en las orillas, los jacales de Esteravil donde pasan la noche los pastores. A lo lejos, ya muy lejos, la dura intemperie de los cazadores que viven casi la misma vida que sus presas. Eso me importa, claro, porque va estableciendo la distancia, no solo mientras más te alejas del centro de la ciudad, también más te alejas de la civilización, ¿no? Entonces es allá donde
los cazadores viven la vida de las presas, es allá donde van a ser Enkidu. Y va a ser el camino hasta acá, ¿no? Entonces me importaba ese poema de las ondas concéntricas porque primero hacen así y luego hacen así. O sea, una cosa que me impresionó también mucho es que el camino de Enkidu a la civilización es exactamente el camino que recorre, pero en reversa, Gilgamesh hacia el dolor. Entonces, parece como si el dolor fuera el reverso de la civilización. Lo civilizado es la felicidad, la cultura, es comer bien, es cocinar, es todo eso. Y el dolor repudia todo eso. El dolor rechaza la cultura. El dolor es hacer el camino de regreso al salvajismo. Que al mismo tiempo es profundamente humano, pero... Claro, no se puede no hacer el camino de regreso sin ser humano. Claro. Un animal no podría hacerlo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que ahí hay una reflexión que hacer, que es que cuando Adán y Eva salen del paraíso, la vuelta no puede ser al paraíso, la vuelta es al cielo, ¿no? Eso diría por lo menos San Agustín, creo. No soy especialista en San Agustín, pero creo que eso dice. Bueno, después de escuchar estos versos, pensé en la dedicatoria que te hizo Jorge Silva en ese Gilgamesh. Jorge fue muy amable porque costó mucho hacer el libro. Tiene notas para especialistas, notas para lectores comunes y corrientes, notas aquí y allá. Entonces fue muy difícil hacerlo, pero sí estoy muy orgulloso de la dedicatoria. La leo. Querido Pancho, te dedico este libro que tú deberías dedicarme a mí. Gracias por tu entusiasmo y amistad. Sí, me enorgullece mucho haber sido amigo de Jorge Silva, que tradujo el Gilgamesh, y el Atrahasis, que está inédito, y muchas otras cosas. Hizo, no muchas otras cosas, que hizo mucha investigación, digamos, hizo muchos artículos, ensayos. Tiene un librito publicado por el SEA precioso sobre los nómadas y sedentarios en esta época, ¿no? Colabora ahí su maestro, el maestro que fue su maestro, y de Luis Astey Botero. Es un librito precioso. También hizo cosas padres en el centro donde tú trabajas. El libro ya no se debe vender, pero seguro está en estos pasillos, en algún anaquel. Sí. Pancho, pues bueno, fue un gusto tener esta oportunidad de charlar contigo sobre Gilgamesh, cosas alrededor de Gilgamesh, pero también de que nos des, pues, primicias de esta empresa poética que busca conservar o revivir, actualizar toda la tradición de Gilgamesh. Muchas gracias por haber estado. Pues gracias por invitarme y oír mis versitos. Gracias a ustedes. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo. Quédense atentos a nuestra siguiente entrega en este podcast. Gracias. El Colegio de México, Derechos Reservados 2025.